Hola, hola y bienvenidas al nuevo episodio de Mi Yo Cíclica. Soy Yuli y te acompañaré en este viaje para el reencuentro con tu poder cíclico. Bueno, mis queridas, hoy día quiero preguntarles cuántas veces han tenido dolores cuando les ha llegado la menstruación, la regla o el periodo, como ustedes lo llamen. Bueno, a mí muchísimas, desde que me llegó mi primera menstruación, o sea, mi menarca, siempre he tenido dolores. Y bueno, poco a poco fui comprendiendo todo esto. Cuando me quedé embarazada con mi hijo, en el primer embarazo para mí fue un gran alivio el no menstruar por 9 meses, pero después que di a luz a mi hijo y todo regresó a la normalidad. Volví a tomar mis pastillas anticonceptivas propio para que el dolor se fuera, pero sabía que había algo que no iba. Pero como les digo siempre, el hecho de haber escuchado mi cuerpo me ha hecho comprender muchas cosas y hoy por eso les quiero hablar sobre el lenguaje oculto de la menstruación. Pues sabemos muy bien que la menstruación no es solo el ciclo menstrual. Ya les he hablado en los otros episodios que hay otras 3 fases que completan el ciclo menstrual, ¿no? Tenemos la fase ovulatoria, la fase premenstrual, la fase menstrual y la fase preovulatoria. Así que teniendo en cuenta estas fases que son importantes comprender cómo la vivimos, vamos a encontrar el lenguaje oculto que hay en la menstruación. Como les decía al inicio, yo tenía muchísimo dolor cada vez que me llegaba mi regla y cada vez que llegaba decía, ay Dios, otra vez, ¿por qué tienes que llegar? En esos días odiaba ser mujer. Y pues como les había dicho también en el episodio anterior de las expectativas que tiene la sociedad para nosotras, las mujeres, no podía ser productiva. Pues como tenía tanto dolor, estaba al menos 2 días en cama. Pero no podía permitirme ese lujo de estar 2 días en cama. Así que tenía que tomar pastillas para que el dolor se atenuase. Me acuerdo una vez que creo que tenía 22 años, más o menos, empecé a tomar unas pastillas que eran propios para el dolor de la menstruación. Había la publicidad aquí en Italia y te decía, no, mira, si te duele, estas pastillas te van a ayudar a que tu menstruación sea de la mejor forma, o sea, que la vivas de la mejor forma y bueno, siempre con el mensaje que hay algo externo que me puede ayudar a aliviar un problema que mi menstruación me decía que tenía que curarlo. Yo me acuerdo que en ese periodo, en ese verano, prácticamente cuando me llegaba la menstruación ya no tomaba 1 o 2 pastillas al día por 5 días, sino que ya tenía que comprar 2 cajas porque una caja no me era suficiente para ese periodo que eran de 5 a 6 días. Así que imagínense, mi cuerpo estaba buscando la forma de decirme que la solución no era tomar 2 cajas de pastillas para el dolor de la menstruación. Así que, bueno, como buena Capricornio, empecé a decir, no, no es posible que yo tenga que seguir aumentando las cajas. ¿Y qué hice? Solté eso de tomar pastillas y me aguantaba el dolor. Me aguantaba el dolor porque no quería que mi cuerpo me pidiese aún más estas pastillas, ¿no? Así que pasé de un extremo a tomar tantísimas pastillas al no tomar y estar echada en la cama enojada, llorando, frustrada porque no era al 100% consciente
de lo que estaba ocurriendo en mi menstruación. Ese mensaje oculto que mi menstruación por años me venía diciendo. Gracias a que 3 años atrás empecé todo ese viaje de autoconocimiento desde mi poder cíclico, comprendí que mi cuerpo me estaba diciendo que estaba perdiendo mi esencia por complacer a las demás personas. Ojo, hay también ocasiones en las cuales duele la menstruación porque hay patologías como la endometriosis, la presencia de miomas, la enfermedad inflamatoria pélvica, que obviamente esos son patologías que debemos consultar a un ginecólogo y otros especialistas para comprender qué es lo que está sucediendo en estas patologías, ¿no? Como les decía, y comprender qué podemos hacer. Otro principal problema es que podemos tener una retroversión del útero y esa posición hará que cueste la expulsión de la sangre menstrual, pues obviamente ese ángulo está más cerrado entre su cuello uterino y la vagina. Y como ven, va a estar obligado a hacer un esfuerzo mayor y esto hará que las contracciones sean más fuertes para este momento que debería ser un momento único, un momento de renovación. Pues como les vengo diciendo ya desde el inicio de todo este podcast, nuestro cuerpo hace un viaje talmente perfecto de 25 o más o menos a 35 días para que nuestro cuerpo se prepare para un hipotético embarazo. Y si esto pues obviamente no se viene dado, el endometrio suelta y expulsa toda la sangre que vemos en la menstruación. Otra ocasión en la cual podemos tener estos dolores menstruales es que tiene que ver mucho con los niveles de hormona llamada prostaglandina alfa F2, que si está muy elevado, vamos a sentir mucho dolor porque esto provoca la contracción del músculo uterino para que permita la sangre menstrual. Es lo que sucede cuando las mujeres estamos por dar a luz, ¿no? Que esta hormona prostaglandina genera las contracciones para que nuestro útero comience a trabajar para la expulsión de nuestro bebé. Así que, como ven, es mágico todo este viaje de la menstruación. Pero más allá de esto, ¿no? Yo no soy un médico, simplemente les estoy dando bibliografía informativa para que comprendan que sí, nuestro nivel de hormona de la prostaglandina está bien, no tenemos endometriosis o miomas o cualquier otra patología, comprender qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, pues no somos seres que vivimos aislados. Hay muchas cosas, hay muchos factores que influyen en nuestro día a día, como les vengo diciendo siempre. Yo puedo ser afectada porque aquí en Italia estamos en invierno y el día está gris. Eso influencia mucho en mi estado de ánimo y tal vez me sienta menos alegre. O hay factores externos que pueden que el sol esté brillando y haya factores externos que me vayan a dar un poco de fastidio y eso va a influenciar. Tal vez el ansia de tener un examen, el hecho de presentarse para un nuevo trabajo. O sea, hay muchos aspectos de nuestra vida, hay muchas áreas de nuestra vida que influencian nuestro ser, nuestra esencia y, ¿por qué no?, nuestro ciclo menstrual. Una cosa que yo he vivido siempre cuando les decía que a mis 22 años tenía esos dolores era que cada vez que llegaba la menstruación decía, oh, ya me está por venir, oh, qué rabia, oh, qué desafortunada soy por ser mujer, oh, o sea, siempre la veía como algo terrible. Y me daba de verdad fastidio, asco, porque incluso el hecho de utilizar los absorbentes me daba de verdad asco, pues me sentía mojada, me sentía incómoda, sentía que el absorbente se movía y bueno, me sentía de verdad incómoda, me sentía impura.
Como les había hablado sobre las expectativas que tenemos las mujeres, ¿no? Cuando les contaba del libro Cuando Dios era una mujer, en esas tribus, en esas civilidades anteriores, antes de la llegada de Cristo, se veía a la mujer como algo, como alguien poderosa. Incluso en la menstruación se hacían rituales. Entonces eso permitía que la mujer se sienta elevada con su conexión y con su poder cíclico, pues podía expresarse tranquilamente. Y esto venía de verdad venerado por cada mujer, porque esto se venía tramandado. En la sociedad de ahora nos damos cuenta que cuando alguien vive la menstruación, dice, "Shh, no digas, haz que el absorbente no se vea", o tipo vemos en la publicidad que le ponen el color azul, o que nos hacen ver que si utilizamos este tipo de absorbentes podemos ser al 100% productivas y que no nos va a pasar nada. Pero como les he dicho siempre, y si por algún motivo no se han inscrito a la masterclass de Conecta con tu ciclicidad, donde les encuentro mejor, de forma más profunda, el juego de hormonas que hace nuestro cuerpo, no nos permite, porque ya vemos que las hormonas tienen un pico de descenso, y eso hace que nuestro cuerpo obviamente necesite esa tranquilidad, ese descanso para que en las otras 3 fases podamos vivir de la mejor forma. Obvio, como les digo siempre, debemos mapear nuestra ciclicidad, comprender cómo vivimos nuestro ciclo menstrual, porque tal vez para mí en esta fase en la cual estoy en fase preovulatoria, en este momento, gracias a la luna menguante, en esos pocos días que me quedan de, digamos, vacaciones, mejor dicho, ya he terminado las vacaciones, pero estoy yendo con un ritmo más lento. Me hace también comprender que puedo expresarme al externo simplemente dándome también un espacio para mí. ¿Ven? El hecho de que comprenda cómo vivo con algo externo, porque yo siento mucho la luna, siento demasiado la energía de la tierra, de la naturaleza, y estoy muy contenta, pues gracias al comprender cómo vivo cada fase de mi ciclo menstrual, he aprendido a conectarme con la naturaleza. No es fácil, no siempre estoy conectada con la naturaleza, porque también hay expectativas de la sociedad que a veces me hacen perder mi brújula y simplemente voy en modo automático, y eso hace que a veces me sienta perdida y desconectada y no comprenda en qué fase de mi ciclo menstrual me encuentro. Me doy cuenta que si voy acelerada, si voy desconectada con mi ritmo, esa menstruación va a ser dolorosa, pues no le he dado escucha activa a mi ciclo menstrual. Por eso les decía, el lenguaje oculto del ciclo menstrual puede traer muchísimo, muchísimo. Lo que, como les decía al inicio, lo que mi cuerpo me decía era: Julie, pon atención a quién eres tú. Deja de complacer a las demás personas y empieza a complacerte a ti misma. Cada vez que yo menstruo, aunque si ya son 3 años de que vengo haciendo este viaje, llega tal vez ese mes donde he complacido a los demás y no me he complacido a mí misma. Esa regla, ese momento de mi menstruación va a ser dolorosa. Y le digo a mi cuerpo: perdóname, porque no me he sabido escuchar. Comprendo. Incluso, como les había dicho en el episodio del viaje transformativo de mis 33 años, en el 2023, a inicios del año, a febrero más o menos, tuve un momento muy duro emotivamente, pues en mi sesión de terapia con mi psicóloga salió esto de la violencia, ¿no? Y llegó propio de forma prepotente, arrogante, y ya no podía no observarlo.
cuando empecé a ver todo ese dolor que yo me había cargado por tantos años y el hecho de haberme quedado callada y el hecho de no haber dicho desde el inicio que yo no me iba a quedar callada, me había dado cuenta que también a ese silencio que yo había tenido por tantos años era que mi menstruación por esa razón dolía, porque estaba defendiendo a otras personas y no a mí misma. Y créanme que fue difícil volver a sentir esa alegría cada vez que llegaba mi menstruación. Fui consciente de todo ese dolor y cada vez que llegaba mi menstruación, simplemente decía gracias a ese dolor porque me recordaba de igual manera que no estaba siendo sincera conmigo misma. Y aprendí a apreciar de igual manera ese dolor, pues cada vez que llegaba ese dolor me ponía a escribir y externaba todo lo que podía externarlo, tal vez no con las personas, pero sí con mi diario. Y otra cosa más bonita fue que empecé a hacer mi ritual mensual en mi menstruación, porque yo no utilizo los absorbentes, como les decía, me daba fastidio, me daba asco, y empecé a utilizar la copa menstrual ya desde 5 años, desde que tuve mi primer hijo, y vi propio una transformación enorme, pues el hecho de que venía recolectado y no veía mi interior sucio y todo, me sentía súper bien, me sentía cómoda, me sentía a gusto conmigo misma. Y este año, o sea, este 2023 que pasó, fue ese año en el cual cada mes que llegaba mi menstruación, cogía toda esa sangre recolectada desde mi copa menstrual y lo donaba a mis plantas. Y decía que todo el dolor que yo había vivido era ese dolor que me iba a ayudar a florecer. Y lo veía en mis plantas. Créanme, mis plantas han empezado a crecer. Me he aficionado muchísimo a las plantas siempre verdes, pues no tengo necesidad de que cada vez y cuando las flores y que no sé qué y no sé cuánto. Y veía cómo mis plantas, y veo mis plantas que cada vez se hacen más fuertes, más verdes. Y para mí es un ritual que aunque sí dolía, porque sabía que ese dolor era un dolor que me lo había cargado por años, ha hecho que de igual manera le sacase el jugo y me dijese, esto va a pasar. Y créame que poco a poco fue pasando, fueron meses en los cuales sentía mucho dolor, fueron meses también en los cuales había momentos en los cuales no había dolor y me sentía súper bien, me sentía súper encargada, pero eso es solo a comprender que no tenía ninguna patología, ningún útero en retroversión, que no tengo endometriosis, que no tengo nada de esto, quistes, nada de estos. Quité todo ese problema, me observé, miré todo eso y dije, ok, no hay ninguna patología. Entonces, ¿cuál es el dolor que hay en mí? ¿Por qué me duele? Porque les digo siempre, el dolor en la menstruación no es normal. Es un llamado de atención a lo que nosotras estamos viviendo, a esa desconexión en la cual tenemos nosotras. O simplemente a que no nos estamos alimentando de la forma correcta en cada fase de nuestro ciclo menstrual, pues como les decía, el juego de hormonas es un papel importante en la alimentación, pues si falta un poco de progesterona, hay que tal vez comer ese tipo de cosas, incluso en la menstruación, visto que la sangre está yendo, tal vez hay que comer un poquito más de calcio, poner más atención al magnesio, o sea, darnos esa curiosidad, regalarnos esa curiosidad o dejar simplemente que la curiosidad haga su trabajo y explorar cómo podemos vivir gracias a la alimentación. O tal vez estamos haciendo alguna actividad física que no es compatible en esa fase, simplemente porque queremos lograr ese objetivo del
súper mega cuerpo y no nos damos cuenta que tal vez nos estamos haciendo un daño, pues nuestro cuerpo también necesita reposo y comprender todo esto. O sea, si yo sé que no tengo ninguna patología, si sé que no me estoy alimentando bien, si sé que no estoy haciendo la actividad correcta, la cual me encanta, o sea, por la cual yo me siento bien, voy a comprender que hay algo que está en desequilibrio. El dolor de la menstruación es un llamado de atención. Punto. No tiene nada que ver con algo malo. Es simplemente, ok, tengo este dolor, tengo estos calambres que no son correctos, entonces, ¿qué puedo hacer? Porque, como les digo siempre, si yo no le pongo ni siquiera el nombre correcto a mi menstruación, es un rechazo. Mente, cuerpo y alma están en conexión. Si yo no le pongo de verdad esa atención, esa intención de llamarle con su verdadero nombre, es como si alguien nos llamase Juanita, María o fulanita y yo me llamo Yuli, no le voy a poner atención, no le voy a escuchar. Y créame, cuando alguien me llama con otro nombre, me da mucho fastidio. Y tal vez le respondo, pero al mismo tiempo le digo, ojo, yo me llamo Yuli. O cuando alguien pronuncia mal mi apellido, porque aquí en Italia mi apellido viene pronunciado de forma equivocada y me da un fastidio enorme y corrijo, ¿no? Entonces pongamos atención a todo eso. Otra cosa que les quiero contar es que hablemos un poquito de anatomía sobre el útero. El útero está formado por 3 capas: el perimetrio, la más externa; el miometrio, la capa media compuesta por fibras musculares lisas; y el endometrio, la capa más interna que se descama en cada menstruación, si no se ha producido la fecundación, o sea, el embarazo. La capa media, el miometrio, es la más gruesa. Es la que se contrae durante el orgasmo, la menstruación y el parto. Se trata de una capa muscular, concretamente con una musculatura lisa. O sea, ¿qué quiere decir? Que no depende del control voluntario a través del sistema nervioso central, sino a través del sistema nervioso autónomo, que se encarga de mantener el equilibrio en el organismo, gobernando las funciones básicas como la respiración, la digestión, la circulación, la excreción, la reproducción. O sea, que esa contracción que viene generado, nosotros no la deberíamos sentir. Como cuando tenemos la digestión, ¿no? Porque les decía, o sea, todo el sistema nervioso autónomo hace que sea autónomo, que nosotros no pensemos, que es involuntario, porque cuando respiramos no es que estamos pensando, ok, estoy respirando 100 respiraciones al minuto, o estoy latiendo mi corazón 50 batidos al minuto. O sea, no estamos haciendo nada de esto. Simplemente dejamos que nuestro cuerpo haga su trabajo porque es una máquina perfecta. Ya el hecho de que es un momento involuntario, nosotros no deberíamos sentirlo. Es como cuando nosotros estamos digeriendo, no sentimos nuestro estómago que está haciendo el trabajo si por algún motivo no, o sea, tal vez sentimos algún dolor si lo que hemos comido pues simplemente no nos ha hecho bien y vamos a sentir esa contracción en nuestro estómago, pero si no, no lo vamos a sentir, ¿correcto? Entonces funciona de la misma forma nuestro útero, nuestro ciclo menstrual, nuestra menstruación. Así que, mis queridas, con esta cosa que les estoy diciendo, que el útero es un músculo involuntario, o sea, que no tiene que doler, tenemos que ponerle atención. Como les decía, si no hay patología, si nos estamos alimentando bien, si estamos haciendo la actividad física que nos respeta en cada fase de nuestro ciclo menstrual, tal vez sea también algo emotivo, como les decía al inicio. En todas las esferas de nuestra vida, todo está influyendo en nuestro ciclo menstrual. Una cosa que les quiero dejar como regalo es que nos preguntemos cada vez que llega nuestra menstruación con dolor, ¿qué es lo que podemos hacer?
¿Qué podemos hacer para que este dolor hable y lo escuchemos sobre todo? Cada vez que nos llegue nuestra menstruación podemos preguntarnos cuál es el sentimiento que prima durante estos días de sangrado. ¿Cuáles son las principales necesidades emocionales que tengo durante la menstruación? ¿Y qué es aquello que más me incomoda en mi vida durante estos días de sangrado? Estas 3 preguntas seguramente nos ayudarán a comprender, ¿no? Esos sentimientos, ¿no? O sea, ok, cuando me llega la menstruación o esos días antes que llega la menstruación, pues estoy enojada, estoy triste, estoy melancólica. ¿Y cómo lo vivo? ¿Cuáles son esas necesidades incluso físicas? Tal vez el querer dormir más, el tal vez querer comer algo de una forma diferente, tal vez el querer estar sola. Entonces, todo esto va a hacer que escuchemos ese mensaje oculto que tiene nuestra menstruación. Tal vez sea, necesito comer más cosas verdes. Tal vez necesito meditar o simplemente leer un libro. Tal vez necesito vestirme de una forma más cómoda. Todo lo que nuestro cuerpo necesita nos dice en señales. Tal vez cuando nosotras nos vistamos, nos sentimos como que esta ropa tal vez no me queda bien y me quiero poner y me pongo mal porque digo, ay, nada me queda. Entonces, o sea, estoy complaciendo a quién cuando me visto de esta forma que me hace sentir incómoda. Todo esto va a permitir, como les digo siempre, escuchar nuestro poder cíclico y coger el mayor jugo posible a toda esta información para que transformemos nuestro día a día. Para mí ha sido importantísimo escuchar cada mensaje oculto que tiene mi menstruación. Cuando hice los últimos episodios del 2023, estaba en esta fase y dejé simplemente que mi menstruación me dé las indicaciones correctas para hablar de los temas que tenía que hablar. Y fue impresionante, pues fue la primera vez que no había tenido tanto dolor y sobre todo que cuando yo en mi discurso pude externar finalmente todo ese dolor que había tenido a inicio de 2023 con la violencia, fue liberatorio. Y la cosa más bonita es que empecé a sentir cómo mi ovulación estaba llegando, cómo esa energía para poder exponerme hacia las demás personas se estaba aumentando. O sea, fue magnífico esa conexión que yo tuve con mi cuerpo, que cuando llegó mi menstruación me llegó el 24 de diciembre y le dije a mi esposo, tú no sabes qué emoción siento al sentir cómo mi cuerpo me está mandando esos mensajes para decir, oh, me está llegando mi menstruación, me está bajando esta sangre que viene a renovarme. Y, o sea, saben que cumplí el 23 de diciembre años, o sea, fue magnífico porque mi primer regalo que mi cuerpo me dio fue mi menstruación a mis primer día de años, de 34 años, y o sea, fue magnífico toda esa conexión y estoy muy contenta, pues el hecho de comprender cada vez que nosotras llegamos con nuestra menstruación conscientes, que sea doloroso, que sea renovador, que sea muy ilusionado y todo hace que de verdad comprendamos cómo funciona nuestro ciclo menstrual. Así que mis queridas, les invito a que escuchen el mensaje oculto que tiene vuestra menstruación y me gustaría que me compartan por mensajitos, por Instagram, aquí en Spotify o en Apple Podcast, donde me estén escuchando, un mensajito que me compartan cómo viven ustedes y cómo están viviendo. Y les invito nuevamente a que se inscriban a la Masterclass Conecta con mi ciclicidad, que les dejo aquí el link, o de igual manera, si quieren ya escribir porque no ven la hora, les dejo el link de mi diario, el mapeo de la ciclicidad,
pues les va a ayudar por 3 meses a comprender cómo funciona vuestro ciclo menstrual y desde esa semillita empezar a sembrar cualquier hábito, cualquier proyecto, cualquier sueño, y que sean conscientes de este poder cíclico que cada una tiene y es único, mis queridas. Y si te gustó este episodio y crees que le puede servir a cualquiera de tus amigas, vecina, tía, abuela, prima, comadre, a cualquier persona, te invito a que lo compartas, que me ayudes a crecer para que este mensaje se expanda cada día más. Y nos vemos en el próximo episodio de Mi Yo Cíclica. Te mando un besote fuerte y nos vemos